Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la cámara baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya no sos igual, la corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, llevada al podcast. La palabra paraíso procede de una de las lenguas más antiguas y se ocupaba para designar esos jardines artificiales que están rodeados por un cerco. Un cerco implica inevitablemente que hay quienes están fuera del cerco y los que están dentro del cerco. Y Sebastián construyó un paraíso selecto, un muro entre un ellos y un nosotros, cuyos jardines se riegan con un largo prontuario de pecados políticos, de información privilegiada, de estafas, de empresas zombies, pero también de pingüinos de Humboldt, de chungungos, del delfín nariz de botella, o al menos esa era su idea. Y en este paraíso vemos al Club de Monarcas Mundiales cambiando sus fichas, jugando a la ruleta, firmando contratos sin que nadie los vea y sin que deban rendir cuentas. Y ustedes ni se imaginan, pero es que ni se imaginan lo que hay dentro de ese paraíso. El pastito crece verde, los paltos son frondosos, las pesqueras depositan en el cervel. Y dentro de ese cerco también hay quienes deciden qué lugar se declara una zona de protección ambiental o qué territorio se convierte en una zona de sacrificio. Ahora, para que un paraíso funcione, sí o sí tiene que existir un infierno. Para que el paraíso de Sebastián pueda existir, todos tienen que sacrificar una porción de su patio. Pero en alguna parte, en algún rinconcito de este jardín paradisíaco, siempre hay alguien que hace un hoyito debajo de la reja, empiezan a huir los animales de este paraíso y quizás quién sabe en realidad qué animal fue. Yo me la juego porque un pajarito voló desde muy lejos y llegó cual paloma mensajera a dejar una cartita en fiscalía. Hoy Sebastián Paraíso es nuestro primer presidente imputado en democracia. Pero ¿será solo un show? ¿Terminará con clases de ética? ¿O tendrá que armar las maletas y mirar el mundo tras las rejas? Sebastián Paraíso, como dijiste alguna vez, delincuentes, se les acabó la fiesta, pero que sea incluyéndote. Aquí comienza Ya no somos igual, tu podcast honorable pero combativo. Gonzalo, querido compañero, qué locura de semana. Llegamos a nuestro tercer podcast. Oye, dale. No, quería hacer dos comentarios. Como la idea recurrente para el humano del paraíso como un lugar donde no tiene que responder, ¿cachai? Lo vinculé mientras hablaba y con una dignidad. La idea de Schaeffer de encontrar un paraíso en donde puede ser pedófilo sin consecuencias, ¿cachai? Que es parecido a no pagar impuestos, ¿cachai? Que en el fondo es un lugar alejado de las reglas. No, y que el resto del mundo vive con unas reglas y tú tienes una parcela donde Esas reglas no corren, donde puedes hacer lo que tú quieras. Es la cúspide del privilegio, violando derechos humanos o justamente eximiéndote de tus deberes tributarios. Ya a esta altura vamos a hablar de lo que pasó con Sichel, vamos a hablar de la acusación constitucional de Piñera, de la tía Pikachu. Yo quiero hablar también de un tema que me causó mucha curiosidad, porque había un parlamentario de mi zona, de mi distrito, que ya habíamos hablado del financiamiento de los palteros hacia su campaña, pero que fue acompañado del gran Diego Chalper. Sí, pasó piola. Sí, pasó piola a Pardo. Todos le tiraron... iba a decir le tiraron escupo, no sé si eso lo podemos decir en un podcast, pero a Diego Chalper y pasó colado Luis Pardo. Bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, Gonzalo. Pero partamos con nuestra pedagogía política. Pum, 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 me toca a mí hoy día. Bueno, señoras y señores, tengo en mi poder dos herramientas que nos pueden ayudar a la pedagogía política de hoy. Una es la nueva Constitución Política de la República de Chile,
precio 3.000, editorial Galas Ediciones, y tengo un documento que dice: Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, en lo principal formula acusación constitucional contra el presidente de la República. Primero otro sí, acompaña documento. Segundo otro sí, solicita medidas probatorias que indica téngase presente. Voy a explicar dos cositas con respecto a la situación de Piñera. Oye, hoy día voy a contar algo que sucedió en los pasillos del Congreso en el momento en que se presentó la acusación. Como que todos sabían que venía, pero es como esos momentos que todos saben que va a llegar y que todos creen que están calmos, pero cuando se presenta, todos empiezan a correr en círculos. Belolio estaba pero descontroladísimo en el Congreso. Después hizo un punto de prensa en El Pensador, para quienes nos están escuchando. En el Congreso hay un lugar que se llama El Pensador, porque hay una sala, como una especie de hall, donde hay una persona, una escultura, Hall, o sea, como Justin Holt. Hay una escultura de una persona pensando, y está toda la prensa allí, se le llama El Pensador. Estuvo allí Belolio, muy indignado, diciendo básicamente que éramos unos golpistas, que estamos contra la democracia, que estamos quebrando la república, y absolutamente lo vi bien urgido. No sé, en su momento Belolio pasó a tener un rol bien significativo en la defensa corporativa a Sebastián Piñera. Pero bueno, eso fue lo que hoy ocurrió, antes de ayer en el Congreso. Voy con la primera noticia de la semana. Bueno, todos saben, lo voy a hacer rapidita, pero yo no sé si hay gente que no lo cache, pero el asunto es que Sebastián Piñera se descubre que tenía, que le había vendido su participación en la minera Dominga a su mejor amigo, no sé si es su mejor amigo, pero un íntimo amigo que es el Choclo, ¿no? Imputado por el caso Penta, ¿cierto? Un banquero, pero un dueño de un banco que tiene otros asuntos. Bueno, eso ya se sabía, pero lo relevante es que estipulan una cláusula en el contrato que dice que un tercer pago, que lo contratan en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, ¿por qué razón haces algo en las Islas Vírgenes Británicas? No puede ser una buena razón, pero establece que... Oye, sí, eso es muy importante porque nadie se pregunta por qué lo hicieron, porque dicen, no, esto ya se conocía, pero el tema de fondo, ¿por qué lo hicieron allá? Exacto. Bueno, probablemente era para evadir impuestos, ya sea los hayan evadido o no los hayan evadido, porque probablemente no los hayan evadido, pero claramente la intención era esa, o volviendo al paraíso, hacerlo en un lugar donde nadie se va a enterar, justamente porque saben que lo que están haciendo no se puede hacer, ¿cachai? Pero el punto, porque probablemente haya gente que no lo sepa, es que le dice, mira, la última parte del pago te la voy a pagar solamente si es que el Estado, del cual tú vas a ser jefe, que recordemos que el presidente de la República tiene además el rol de jefe de Estado, no termina haciendo imposible a través de su institucionalidad que este proyecto prospere. Y eso significa decretar que la zona se convierte en zona reservada, en donde no se puede hacer esto, ¿cierto? Zona protegida, etc. Por favor. Claro, la mejor idea para ellos era meter una minera donde está la especie de Galápagos chileno. Esa es una idea que tenían, y que probablemente eso era lo horrible de esta historia. Por eso se fueron a un lugar donde, en una esquina, muy oscuramente, firmaron un contrato que la idea era que no se supiera. Y se supo todo. Hay un conflicto medioambiental, pero también hay un conflicto de dinero y política. El presidente de la República firmó un contrato en donde él ganaría dinero en caso de tomar una decisión en favor del interés de su comprador, y por lo tanto el interés suyo, porque la cláusula solo se activa en el momento en que él tome esa decisión, y en contra del medio ambiente. Luego, la noticia que tenemos después es que la Fiscalía anuncia que va a iniciar una investigación penal en contra de Sebastián Piñera. Y después explican que claramente él tiene la calidad de imputado. Es decir, oficialmente se está llevando una investigación en donde el imputado es Sebastián Piñera. Imputado significa que se le está acusando de algún delito. Y la Fiscalía establece que los delitos por los cuales se le imputa, yo les he esperado otros, pero entre ellos está el cohecho. ¿Qué significa el cohecho? Es ser coimeado. Es decir, que una persona, que un privado le pague a un funcionario público por tomar una decisión en función del interés de quien le ha pagado, ¿cierto? En vez de por el interés público, sí. Es decir, ser coimeado.
Esto no significa necesariamente, aquí voy a entregar alguna información, que esto va a avanzar rápido, pero sí podría avanzar rápido si es que Piñera decide abrir sus cuentas bancarias, entregar sus correos, porque en la original, la de 2017, en donde lo sobreseyeron, solo se habían entregado los correos del gerente de Bancard. Recordemos el 2017, que es por una querella de Hugo Gutiérrez. Sin embargo, en esa querella lo sobreseen, pero lo sobreseen solamente de lo que lo acusaba Hugo Gutiérrez. ¿De que lo acusaba Hugo Gutiérrez? De otra cosa. Lo acusaba de haber bajado barrancones para beneficiarse él mismo a través de Dominga. Y ahí efectivamente la Fiscalía tuvo en su poder este contrato, pero no lo investigó, no hizo nada. Ustedes saben la opinión que tenemos de la Fiscalía. ¿Qué fiscal queda a cargo de esto? Fiscal... Oye, paréntesis. Porque aquí tenemos un presidente imputado y aquí hubo quien tomó una decisión, que fue el fiscal nacional. Exacto. Y a nosotros no nos cae bien el fiscal nacional, porque creemos que es parte, como lo dijo Gonzalo en algún momento, es parte y finalmente asume como regla general la doctrina de la impunidad. O sea, ¿Por qué lo hace? ¿Por qué en algún momento se convierte en buena persona el fiscal Lago? Dice, no se convierte en buena persona. Está hasta el Loli. Está hasta el Loli porque ya se sabe que él y el fiscal Guerra tuvieron en su poder este dato y que no lo investigaron. Por lo tanto, si vuelve a no investigarlo, ya es francamente cómplice. ¿Cachai? Aquí o se mutó a buena persona el fiscal nacional o efectivamente quiere lavarse la imagen, desperjudirse de esa teoría de la impunidad. Más que lavarse la imagen, yo creo que está en problemas. ¿Cachai? O sea, si no investiga, teniendo el antecedente de que ya no investigó una vez, se mete en problemas y puede terminar siendo juzgado por obstrucción a la justicia. ¿Cachai? Que también es un delito. Ahora, dos datitos más y uno que nos lleva a la acusación constitucional. Quedó en manos de la fiscal Claudia Perivancic, que es fiscal de Valparaíso, que tiene en sus manos las querellas por violaciones de los derechos humanos durante el estallido contra Sebastián Piñera. ¿Ya? Es decir, una persona que ya estaba investigando a Sebastián Piñera, y esto no es por sorteo, no es como que le caiga, sino que es justamente Jorge Abbott el que dice: tú quedas a cargo de esto, y según dicen mis reporteos, es una fiscal cercana a Abbott. Ahora bien, y con esto se los voy a conectar con la C, y pongan atención. Oye, que sea cercana quiere decir que eventualmente podría tomar una posición en algún sentido de la investigación. Es que no sabemos qué es lo que quiere Abbott, porque claramente los seres humanos, Abbott como buen... Es un ruido nomás, esto es un show, es un ruido, que finalmente va a terminar archivado. Abbott como buen ser humano lo que necesita es salvarse, ¿cachai? Ahora, ¿cómo se va a salvar? No lo sabemos, ¿cachai? Ya, ahora para contarle a todos cómo funciona la acusación constitucional. Primero lo que hay que decir, quizás ustedes vieron que se sorteó una comisión en que está Flor Motuda, en que está Maya Fernández, etc. Ya, eso tiene poca relevancia. Tiene poca relevancia, por eso es un sorteo. Ellos son los que analizan y ordenan el debate. Pero el voto que ellos hacen a favor o en contra de la acusación no es vinculante para la sala. Después pasa a la sala. Claro, eso es solo una recomendación. Claro, y está Pepe Out. Pepe Out está en medio. Porque al parecer hay dos de izquierda, dos de derecha, y Pepe Out podría ser el voto dirimente de la recomendación. Chiquillo, entonces primero la cuestión entra, lo analiza la comisión. ¿Qué es lo que hace la comisión? Tiene que invitar especialistas para que den su opinión. La presidenta de la comisión es Maya Fernández, ojo. ¿Cómo? Partido Socialista, Maya Fernández, a la izquierda del Partido Socialista, que de hecho le declaró su apoyo a Gabriel Boric hace un par de días atrás. Exactamente. Hoy es la presidenta de la comisión revisora. Ya, ellos tienen que invitar especialistas y tienen que invitar a Piñera. Tienen que invitar a Piñera a decirle como, bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Cachai? Lo más probable es que Piñera no vaya y mande a su abogado, ¿ya? Que es Acosta. Bueno, para terminar la sección, ellos analizan la acusación y la mandan a la sala. En la sala es todo un día de discusión, etc. Al final se vota y si es que se aprueba con el 50% más uno de los votos, pasa al Senado. Y en el Senado el mismo procedimiento con la diferencia... No el mismo procedimiento, de hecho mucho más rápido, porque no hay comisión, sino que van 3 diputados como acusadores y el Senado vota como un tribunal. Y cuando dicen, el Poder Legislativo no es un tribunal, puta, en este caso sí, es un tribunal político. Se necesitan 29 votos, son 2/3. Eso significa que tendríamos que tener 5 votos de la derecha. Al menos hay uno. O sea, dice que podría votar a conciencia. Dice que no le va a tiritar la mano. ¿Cómo se eligen esos 3? Es un acuerdo y se tiene que votar la terna en la sala y si alcanza mayoría, pasa, ¿cachai?
entonces hay que negociar y negociar y negociar hasta que se acuerdan los tres. Así Pero es. lo relevante, para que todos lo sepan, es que si es que el Senado lo aprueba, cesa en el cargo de presidente de la República y durante los 10 días siguientes está a cargo el ministro del Interior hasta que el Congreso Pleno nombre un nuevo presidente. Y aquí viene la típica pregunta: ¿quién puede ser el nuevo presidente? ¿Tiene que ser un parlamentario? No. Puede ser usted que está escuchando esto. Solamente hay que tener 35 años, tener nacionalidad chilena y no haber sido condenado por pena aflictiva. Ok, y le vamos a pedir test de drogas también. Oye, también hay un tema. Mira, hay un tema que como esto nunca ha pasado, hay muchos que discuten cuáles son los efectos de la suspensión o no, ahí se va a ver en su momento. Ahora, si gana esto en la Cámara de Diputados, hay una cuestión bien cierta, sí, que el presidente no puede salir del país. Y él quería, Sebastián Paraíso, que canceló la COP25, producto de la revuelta social en Chile, cacha que quería ir a la COP26, que es en Escocia. Y se va a dar justo en el momento en el cual probablemente, si es que esto se gana, no pueda salir del país. Probablemente pida salir del país y no lo dejen. Bueno, eso es un tema que está por escribirse. Además, que Barça quería ir a la COP26, teniendo en cuenta que... ¿Qué Barça, po? Más encima está procesado por temas ambientales. Está imputado en su país por un fiscal como que nombró su partido, con otros partidos obviamente, como por destruir el medio ambiente. Por matar las ballenas, los chungungos, los delfines. Y por plata, pues, weón. ¿Qué estás comiendo, Gonzalo? ¿Estás comiendo el Chocapic? Rolls. Oh, qué rico. Oye, y por plata para él, pues, ni siquiera como por plata para sacar adelante el país, ¿cachai? Como puta por desarrollo, por aumentar la inversión estatal, no, por plata para él, para su bolsillo. Para ser el líder ambiental que nadie quiere. Oye, Gonzalo, me encantó tu explicación. De hecho, esto no... Chile, antes de esta semana, era como otro mundo. Y de un momento a otro se empezaron a destruir los candidatos presidenciales, Piñera, imputado. Como que está volviendo todo a ser muy, muy extraño. Y tenemos... Si decís líquido, me desconecto. No diré líquido. Nosotros estamos luchando por la estabilidad. Y hay que decir a toda la gente que dice, pero ¿cómo quieren destituir al presidente? Esa weá como que nos trae problemas a todos. Bueno, en una república... O sea, lo voy a explicar así, desde el punto de vista filosófico. Las sociedades están cohesionadas en virtud de sus normas. Nadie me puede discutir eso. La norma es lo que pega a la sociedad, ¿ya? Y las instituciones surgen del cumplimiento de esas normas y de la confianza en que el resto las está cumpliendo. En el caso de la sociedad chilena, por el tipo de estructura que tiene... Paréntesis, y esas normas también son consensos culturales. Claro. Y cuando se rompen, cuando se quiebra parte de la sociedad y el poder, se distancian y eso provoca una tensión propia en la democracia y eso es que lo pasas desapercibido, lo incubas como un cáncer. En algún momento hablamos de eso y eso explota. Y el presidente de Chile, la institución de la presidencia, no la persona del presidente, encarna el símbolo de todas las instituciones. Él es la legitimidad, ¿cachai? Él es el corpóreo de las normas. Por lo tanto, cuando el presidente de Chile, tú sabes que es una persona que está permanentemente intentando violar las normas, que nadie lo puede discutir en el caso de Sebastián Piñera, se corroe toda la afección y la relación que tiene la comunidad con respecto al cumplimiento de las normas. Entonces, es muy normal que todos quieran hacer barricada y que nadie quiera pagar el pasaje de la micro, si es que el que está a cargo, el que representa a las instituciones, es famoso por intentar violar las normas. Sí, oye, me dicen por interno que los rolls son de Garossi. Alto boicot a los rolls. Ya, oye, pasemos este tema. Mira, esto va a dar mucho que hablar, probablemente lo vamos a seguir discutiendo en los próximos podcasts. Y se viene muy rara la defensa de Piñera. Y yo trato de imaginármela, cuáles van a ser los argumentos, y siento que todo el rato va a darse vuelta en lo mismo y le va a ser muy difícil salir. Ahora, hay otro Sebastián que también está viviendo en un paraíso un poco más confuso. Está a este lo expulsaron del agarrándose
agarrándose a combos con la DC, que es nuestro próximo protagonista de la fama, Sebastián Sichel. Sí, ¿Qué pasó, Sebastián? El nombre, el que te pesa, el cambio de apellido. Lo cierto es que tiene el tatuaje de un pez. No sé si eso dirá mucho sobre su cuenta en el Cervel. Ahora, hoy dijo que era una víctima, básicamente. Una víctima de una maquinación política en su contra, y que era el único que tenía una maquinación política en su contra, y que finalmente la culpa, ojo, era expresamente de la democracia cristiana, y que la democracia cristiana era la que iba justamente a buscar el financiamiento de las pesqueras. No, pero es que la situación de Sichel es insólita, porque primero voy a ir de atrás para adelante. El punto de prensa. Sale, no dice nada, dice una cosa muy inverosímil, como que, imagínate, lo acusan de boleta ideológicamente falsa del que era su jefe de campaña. ¿Ya? Pero que es actualmente su jefe de campaña todavía, ¿cachai? Y dice, yo no tenía idea de esto, esta weá la hacía la democracia cristiana y no tengo nada que ver. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cachai? Es imposible. Pero segundo dice, yo no sé quién fue. Luego dice, fue la izquierda. Y luego pasa a Santa Cruz y dice, fue la democracia cristiana. O sea, Juan, el punto de prensa pésimamente mal preparado. Y en segundo lugar, él dice, ¿hasta cuándo dicen que soy el candidato de los empresarios? Y ahora el dueño de la campaña, un empresario, va a responder por mí. Bueno, el peor punto de prensa. Una impronta súper densa la de Juan José Santa Cruz. Él era parte de la campaña de Velasco en su momento. Se conoció con Sebastián Sichel en la ADC. Sí, y vienen los dos del mismo mundo. Se conocen hace muchos años, dice Juan José Santa Cruz, y es su nuevo coordinador después de que el actual coordinador renunciara por la supuesta victimización y maquinación política de la cual fue víctima Sebastián Sichel. Bueno, pero está todo por verse. Yo creo que igual está extraño el cuadro, porque alguien que prometía a la derecha. Pero tenemos que hacer algunas menciones, pues. O sea, yo tengo la impresión de que Sichel además es particularmente un caso a nivel de persona y a nivel de fenómeno. A nivel de persona es una persona que yo creo que no cree en nada, que cree en lo que haya que creer de turno para que le salga la movida. Un camaleón. ¿Sí? Y por eso puede estar con Velasco, puede estar con la DC, puede estar con la UDI, le da lo mismo. Y por eso también le va mal en los debates, porque el güey no tiene ninguna sustancia. Y no tiene ninguna sustancia porque todo en él es táctica. Y yo creo que a ti, Diego, también te ha pasado, y aquí hablo a nivel muy personal y por eso estoy hablando más rápido, porque uno no es capaz de rellenar un debate de más de 10 minutos con la táctica que preparó. Uno en realidad, para poder conversar de manera genuina, de manera convocante y de manera que conecte con los sentimientos, uno de alguna forma tiene que estar diciendo cosas en las que de verdad cree, ¿cachai? Uno no puede hablar durante una hora en un debate puras cosas que se memorizó. Uno tiene que decir lo que piensa, porque eso es lo que tu cerebro le manda a tu boca naturalmente, ¿cachai? Y como Sichel no cree en nada, repite este discurso antipolítica, antipartidos, antifuncionarios públicos, que es un discurso de mierda, y con todo el respeto del mundo, no, con pocaso respeto, es súper peligroso para la institucionalidad democrática que un candidato presidencial se dedique toda su campaña a tratar de avergonzar a una candidata por ser senadora. ¿Qué piensan los atacameños que votaron como primera mayoría a Yarna Proboste y los magallánicos que votaron como primera mayoría a Gabriel Boric de que este weón considere una deshonra que ellos ocupen cargos públicos de elección popular porque el pueblo los eligió para hacer las leyes? Pero en segundo lugar, es un chanta porque él ha postulado a todos los cargos con la diferencia de no ha que ganado. Pierde. Es un cuentero. Ya. Y mi último punto ya no es sobre él, sino que es sobre que creo que Sebastián Sichel es el last dance de la política hiper neoliberal digitada por el empresariado de manera directa. Porque ese financiamiento que recibió Sichel era normal en esa época, es cierto, lo cual no deja de ser delictual. Pero sobre todo es importante señalar que las pesqueras no es una presunción mía y de Diego pensar que las pesqueras financiaban campañas para comprar leyes, sino que efectivamente en el periodo inmediatamente que ocurrió después de esa elección, se compraron una ley, que es la ley de pesca, ¿cachai? Es cohecho, es delito, es cagarse a la gente. Si Sichel hubiese salido diputado en esa ocasión, ahora estaría siendo juzgado por cohecho con Orpiz, con Isasi, con Longueira y otros. Quizás estaría tras las rejas como Orpiz, que finalmente no va a pasar. No, si Orpiz es el único. Oye, no, y más encima es un cuentero
porque tiene una lógica de intentar hacerse ver como el cabro clase mediero que con su esfuerzo y por su mérito llegó a estar donde está, pero básicamente en todos los cargos importantes fue designado a dedo por los más poderosos y Sí. tiene en su cuenta bancaria del CERVEL aportes los más altos de todos los candidatos que están en competencia y que además también tiene muchos aportes de algunos súper ricos de Chile. Entonces, no me vengas con esa de que yo vengo acá con mi moral del esfuerzo y el mérito, cuando finalmente la cuna electoral te la están regalando y está siendo apoyado por el partido más delictual de la historia de Chile, que es justamente la UDI. Y que además te están prestando todo el piso. Hoy día salió Hoffman, salió Chaguán a prestarte todo el piso y aún así estás cayendo profundamente por no tener seso ideológico desde donde poder debatir más de 10 minutos, como bien dijo mi compañero. Así que un cuentero absoluto, por más tatuajes que muestre Sebastián Sichel, eres el Sebastián Paraíso 2.0 y bien expulsado estás de esta competencia electoral. Ahora, eso es una buena noticia. Uno podría decir, sí, ok, es una buena noticia, pero las correlaciones y las posiciones son relativas. Cuando uno baja, otro sube. ¿Y quién está subiendo ahora? Es una muy mala noticia porque está subiendo el Bolsonaro chileno José Antonio Kast. Y eso no puede alegrar a nadie. O sea, en definitiva, también hay un vacío de voto de derecha que está capitalizando una persona que es extremadamente peligrosa para los derechos humanos, claro, y desde donde también viene emergiendo todo este proceso de cambio y transformación. Acuérdense, él va a estar haciendo nuevamente la campaña por el rechazo en el próximo año, cuando tengamos que aprobar la nueva constitución. O sea, y además José Antonio Kast es un tipo muy, muy peligroso porque es un demagogo, propone un montón de soluciones a los problemas. O sea, es clásicamente el demagogo en el sentido de que propone soluciones muy simples a problemas que son muy complejos. Por ejemplo, la migración a nivel mundial es un tema extremadamente complejo, y José Antonio Kast le dice al país que lo va a solucionar con una zanja. Una zanja de 3x3. Una zanja no soluciona el problema, ¿cachai? Además que a quienes nos consideramos humanos, que 50.000 personas queden botadas en el desierto a un lado de la zanja tampoco nos soluciona el problema, porque tenéis 50.000 personas botadas en el desierto. Para mí eso es un problema. Pero además también hay que entender que José Antonio Kast no propone algo nuevo. Lo que José Antonio Kast propone justamente es que el sistema oligárquico y neoliberal que actualmente existe en Chile se mantenga. Él es el defensor del status quo. Tengo una recomendación muy buena a propósito de lo que estáis hablando. Hay un documental de Petra Costa que se llama Al filo de la democracia. Está en Netflix. Muy bueno. Es sobre la llegada de Bolsonaro. Aparece mi amigo Glauber Braga hablando en el impeachment contra Dilma. No, es buenísima esa parte. Está toda la gente afuera movilizándose y se pegan pedazos de discurso de los compañeros del PSOL brasilero. Recomiendo mucho, véalo, Al filo de la democracia, sobre la llegada de Bolsonaro, sí, y sobre cómo las fake news también van operando de una u otra manera para terminar con quienes son enemigos de la democracia tomando cargos de manera democrática. O sea, de manera democrática en el sentido del voto, pero hubo una manipulación de la opinión pública tremenda. De hecho, ahí se explica en el documental que el juez que justamente se encargó de meter preso a Lula terminó siendo finalmente el ministro de Justicia de Bolsonaro, y hoy día está trabajando como abogado en Estados Unidos, probablemente recibiendo todos los favores por haber hecho una pega horriblemente sucia contra el pueblo brasilero. Oye, adiós Sebastián Sichel. Tu paso por la política fue una vergüenza. Representaste tardíamente a la peor tradición de la oligarquía, sobornando a la política para sacar leyes que perjudiquen a la gente y beneficien a quienes pagan las campañas, y además destruyendo el medio ambiente. Por último, hubo gente que fue parte de eso, pero fue parte del periodo de gloria. Sebastián Sichel, solamente fuiste el último refuerzo, y mal refuerzo, del último capítulo de la política hiper oligarquizada de Chile. 871 millones a la basura. Eso es lo que tiene en aportes. Y más encima va a haber devolución por votos. O sea, igual les vamos a pagar una parte.
Bueno, ahí vamos a estar pendientes de glosar su devolución por voto. Oye, Gonzalo, pero también pasó algo bien penoso, que fue lo que le hicieron a la tía Pikachu en la Plaza de la Dignidad. Ese espacio, ese lugar que la vio nacer como símbolo de la rebelión chilena, termina expulsándola de ese lugar, más encima cometiendo una violencia muy machista, muy sexualizada, muy no sé cómo llamarle. Pero ella, yo sí quiero rescatar lo que ella dijo después, porque la entrevistaron en un matinal al día siguiente, y muy noblemente dijo: espero que estas personas hayan reflexionado. Muy humildemente, la tía Pikachu creo que merece todo, absolutamente todo nuestro respeto. Quienes la llamaron de traidora, yo creo que al contrario, ella es un símbolo de consecuencia y de coraje. Tengo un matiz. Aguante, tía Pikachu. Puta, ya saliste con tus matices, Gonzalo. Lo que pasa es que no, pero no es una distinción a ti, es una distinción a algo que ha salido y que alguien podría colgarse, interpretar mal lo que tú dijiste, pero ¿quién merece ser escupido, golpeado, amedrentado físicamente y de hecho agredido con botellazos en la plaza? Mi respuesta es nadie. ¿Cachai? Entonces, que la tía Pikachu sea un símbolo de consecuencia y todo eso, yo no estoy tan... O sea, no soy fan de la tía Pikachu, ¿cachai? Para nada. Tampoco soy adversario, como que no soy neutro frente a la tía Pikachu, ¿ya? El punto es que nadie merece. No, si no soy neutro, Pikachu. Igual me cae bien. De hecho, me cae súper bien, ¿ya? Pero no es necesario demostrar que ella es pulenta y es un símbolo de la lucha para decir que no se merece que la agarren a botellazos, pues, ¿cachai? Nadie se merece que lo agarren a botellazos. No, nadie lo merece. ¿Cachai? Y nosotros tenemos que ser más... Y también le tiraron cerveza en la cara, ¿no? Y también transmitirle a los weones que creen que están representando al pueblo. No. Pero ¿en qué país viven, weón? ¿Quién les dijo que esa es la actitud representativa del pueblo chileno? Esa weón es mentira. Paremos con esa idea de que mientras más violento eres, más cercano al pueblo está. Esa weón es mentira, no tiene ningún asidero en la realidad. Son justamente los valores que buscamos combatir y cambiar en el corazón de esta sociedad, esa violencia hacia alguien que es tu igual, que es que de una u otra forma trata de luchar por ese ideal. Ahora, yo creo que hay un tema súper de fondo también, que ¿por qué pasa esto? Uno podría decir ya, porque hay una convicción intrínseca en la gente que está protestando de tener un odio. No, yo creo que aquí también hay una cuestión más sociológica de qué sucede cuando el titular es que los convencionales se suben el sueldo, que es fake. ¿Qué sucede cuando el titular es que los convencionales piden comida o autos especiales, que también es fake? Pero también qué sucede cuando los propios símbolos de ese pueblo que está tratando de redactar la nueva constitución caen en esta especie como de autosabotaje, el pelado Bade, o se construyen estas como fisuras innecesarias de decir que tus aliados en la convención, con los cuales vaya a defender el derecho al agua, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la nacionalización de los bienes comunes, etcétera, votan cosas que tienen un matiz contigo y sales finalmente a pegarle a la convención. Creo que eso también es parte de una reflexión de por qué se va perdiendo esa pero te quiero explicar un poquito por qué fome que tú y yo nos paremos frente a este micrófono a decir como hola, somos de izquierda, defendemos la convención, somos del Frente Amplio. Todo el mundo ya sabe eso. Así que compliquémonos un poquito más. ¿Qué opina Diego Ibáñez Cotroneo de una frase que se dijo mucho a propósito de la situación de la tía Pikachu, que es para incomodarnos a nosotros? No, bueno, la revolución se come a sus hijos como Saturno. Yo creo que... Ojo, yo no estoy diciendo eso, estoy tratando de provocar a Diego Ibáñez. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Yo creo que traición al pueblo hay que reconceptualizarla. Traición es depender exclusivamente de los viernes de euforia en vez de construir mayorías los días de normalidad. Hay un trabajo cultural allí
al cual yo creo que, ojo, nunca podemos renunciar. Y siempre hay que hacerle frente. Y es una tensión que Baza lo dijo muy bien en una cuña que lo escuché. Hay una tensión natural entre democracia directa y representación. Siempre va a existir. Es un tema. Siempre va a haber quien te dice que eres traidor. Siempre va a haber... Y ahí, por ejemplo, la verdad estaba escuchando a propósito, los 2 años de la Cosa Nostra, se habló mucho de ser octubrista o ser noviembrista. Yo creo que esa es justamente una tensión, pero que no hay que elegir entre octubre o noviembre. Hay que elegir construir la primavera. Me puse poético. Saludos a Gabriel Boric. A mí me gusta construir el invierno. Porque es mi apellido. Construir en winter es justamente a lo que me refiero cuando hay que construir también los días de semana, no solamente los días de protesta. Oye, pero además quiero ser más específico, porque se ha dicho en este programa inclusive que lo que se le imputa es ser representante de la convención, y lo que se le imputa es otra cosa. Seamos honestos, se le imputa una frase que dijo en un live durante el día de instalación de la convención, el 4 de julio, en que ella dice, no, pero es que hay yo no sé la frase exactamente, pero trata a los manifestantes como un grupo de anarquistas. Y entonces, por eso le dicen la tía Pacachú, porque en el fondo, como habló contra los manifestantes, sí, sería Paca, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Voy a hacer un comentario sobre este tema. Primero, los que estaban manifestándose ese día no eran el pueblo de Chile, sino que eran unas personas de un partido político que estaba en contra de la instalación de la convención. ¿Ya? Y yo quiero que dejemos de esta idea de que cualquiera que esté en la calle necesariamente tiene que ser tu hermano y representante del pueblo. Si hay 30 personas en la calle, no necesariamente representan al pueblo, porque son 30 y el pueblo tiene 19 millones. Y si están defendiendo una postura contraria a la mía, yo no soy un traidor por estar en contra del pensamiento de 30 personas. Entonces yo le quiero transmitir a esa gente que ve las cosas tan binarias, que qué pasa si la asociación de ISAPRES o de AFP saca 30 personas a la calle con un lienzo. ¿Entonces necesariamente son el pueblo? No, pues, bueno, ¿ya? Y después dicen, no, pero es que los trató de anarquistas, y eso es un error, porque el anarquismo está bien, porque el anarquismo es una corriente filosófica que viene... Eso significa que porque cometió un error de conceptualización de filosofía política, merece que le pegué. ¿Y tú crees que representa al pueblo el creer que a una mujer trabajadora se le puede golpear por cometer un error de conceptualización de conceptos de la filosofía política? Por favor. Aburguesamiento de esa tensión propia callejera. Y más encima, hombres pegando a una mujer, o sea, una cuestión que es todo lo que queremos eliminar en esta sociedad. Es símbolo de dominación también. En resumen, váyanse al carajo. ¡Váyanse al carajo! Como dirían por ahí. ¡Ay, yanquis de mierda! ¡Que hay un pueblo digno! Buena, sufre. Ya. Expropiese el agua, ya vamos a hablar de eso. Oye, Gonzalo, mira, ha estado bien denso sí, weón, este podcast propio de la semana densa que hemos vivido. Yo creo que estamos duros. Yo llego a la casa. Llego a la casa, me acuesto y es como, bueno, pienso y vivimos momentos. Uno cuando voy a decir cuando uno trabaja en esto, pero al final no es como un trabajo. Yo no lo siento tanto como un trabajo. Algún día podemos hablar de eso, ¿qué es trabajo? Podríamos invitar a Carlos Marx. Claro, podríamos invitar a Carlos Marx o a Carlos Ruiz también. Ya. Sí, o sea, de hecho sería un excelente invitado. Bueno, yo creo que uno como que internaliza esa tensión que hay afuera en la política. A mí me pasa mucho y quizás por eso este podcast, no sé, no está tan... Puede que no tenga mucha talla, pero en fin, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ya, pues pasemos de Pikachu al debate, ¿o no? ¿Qué te pareció el debate? Oye, Matías del Río, no te reís de mí, Gonzalo. Matías del Río. ¡Ah, carajo! Es que no. No, lo que pasa es que no es culpa de él. Oye, no dejó de terminar el minuto de silencio. El profe Artés pidió un minuto de silencio. Bueno, interrumpieron a los 30 segundos. Indecente.
Matías del Río por la chucha. No, ya. ¡Indecente! No. ¡Censura! Voy a quemarme a lo ¿Qué quieres bonzo. decir? ¿Ya? Que el problema era el formato. El formato hacía que los periodistas tuvieran un rol muy protagónico, pero no por pintamono, como en otros programas, ¿cachai? Yo me acuerdo, por ejemplo, un debate en otro canal para las primarias, los periodistas hacían preguntas de, bueno, 20 minutos, ¿cachai? Porque querían llamar la atención y daban sus tesis, contaban acerca de sus investigaciones, etc. No, aquí tenían un rol protagónico, pero porque el formato les daba un rol protagónico, toda vez que no contestaban todas la misma pregunta, sino que ellos decidían la pregunta, ellos decidían en el fondo si te hace una pregunta súper difícil o una pregunta súper fácil, y ellos decidían según su criterio cuando el candidato estaba diciendo algo que merecía ser interrumpido y cuando el candidato no estaba diciendo algo que merecía ser interrumpido. Entonces, Kast dice, puta, la zanja va a tener unos 3 metros. Y el periodista dice, ah, mira, 3 metros. Después el profe Artés dice, quiero guardar silencio. ¡No! ¿Cómo va a guardar silencio? El punto no es el criterio de los periodistas. El punto es que el criterio de los periodistas no debería ser tan relevante en el formato. Eso es toda mi defensa de Matías del Río. Puta, que el titular no sea Gonzalo Vinterde. No me gustó tu defensa porque al final es el mismo Matías, Sí, el penca, sí. porque te dice que sí, te dice que no, ya, filo. Y más encima, después de interrumpir todo el rato, cuando termina su sección, es súper Barça, porque dice, bueno, y ya habrá tiempo para que todos debatan. Y le pasa el pase al periodista al lado. Bueno, tú no dejaste que todos debatieran. Y, en fin. Oye, bueno. ya, pero vamos al grano. Vamos, primero que nada, ¿cómo viste a nuestro muchacho? Nuestro muchacho lo vi hablando de cultura, de niñez, de salud mental, cuando todos se pegaban palos porque sí. Yo sentí que de verdad Sí. fue un debate súper confuso, súper enredado, y creo que Boric puso la pelota al piso algunas veces. Creo que podría haber estado mejor. Siempre a nuestro muchacho hay que hacerle críticas constructivas, pero me pareció que fue uno de los más sensatos. Ahora, hubo un alto palo blanco de Meo con Boric. No, pero es parte de la está buscando ahí táctica. un... Pero Está no, buscando- pero es parte de la táctica de verse como una persona que puede dirigir el país, que no está como agarrándose a chuchadas, po. Porque yo creo que una weá que ha hecho muy mal Sichel en esta cuestión es que Sichel tiene esta cosa de siempre contraatacar. Entonces le dicen, oye, tú soy lobista del GAI, podría decir, no, sabe que no. Pero le dice, voy, he trabajado 30 años en el Estado, weón. Entonces, Sichel se ve envuelto en una situación que está siempre peleando. Yo creo que Meo también tácticamente, no es que quiso bandejear a Gabriel, es que quiso mostrar que él era un tipo dialogante, etc. Ahora bien, quiero señalar a alguien con el dedo. Quiero señalar a toda la gente que antes decía, ay, pero no fue un debate porque no pelearon. No fue un debate porque no pelearon. Ustedes echaron a perder los debates. Yo quiero señalar a la gente que se enoja cuando en los debates no hay pelea. Weón, yo quiero ver debates en que no se saquen la chucha y que no haya triquiñuela, sino que en verdad cuenten su programa, weón. Y que el otro le diga, ¿sabes que no creo que yo creo que tu programa no va a resultar porque bla 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 bla? No, yo creo que sí va a resultar porque esto. Que sería mucho más fome, pero puta, me permite informarme realmente qué van a hacer, pues, weón. No de qué destreza tienen para agarrarse a chuchadas, po. Ahora, igual la idea es que hayan debates, peleas sí, pero sobre Bueno, programas, no sobre sobre temas de ellos fondo, mismos. sobre qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con las listas de espera, qué va a pasar con Domingas y quién propone un sistema de protección, por ejemplo, para el archipiélago. De hecho, todo el tema Humboldt, qué sé yo, cosas económico que es súper fascinante, porque tienen visiones muy distintas. O sea, hay algunos que creen que hay que bajar los impuestos y otros que hay que Claro. subirlos, ¿cachai? Y los dos planteando el mismo objetivo. ¿Y por qué? Reactivación económica, subiendo los impuestos, reactivación económica, bajando los impuestos. Ese es un debate, pero fenomenal, ¿cachai? Oye, hubo un momento, 3 minutos entre Proboste y Sí. Sichel. Igual estuvo entretenido. Sacándose la chucha. Ya. Me gustó. Si te gusta la pelea, ya. Nos preguntan. Ya, o sea, acabo de cachar que tú eras la persona a la que yo estaba denunciando, pues, weón. Oye, no, es que no quiero dejar pasar el momento de amor entre Artés y Kast. Son iguales. ¿Lo sentiste? Hubo una tensión de 3 segundos donde Artés le encontró la razón a José Kast. Yo encontré Antonio. que Kast le hizo un hoyito, le hizo un caño a Artés. Como que le movió la pelota y se lo llevó a su lado, le hizo un caño y Artés quedó como paviando. No, y me decía felicitándolo, aplaudiéndolo. No, vale. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos de podcast? No sé. Oye, pero la pregunta es ¿para dónde se van los votos de Sichel, pues, weón?
Yo creo que la mitad sea para Proboste y voy a hacer una predicción. Si gana Boric, en Chile ahí sí que vamos a volver a los 3/3. Yo creo que se va a armar algo al medio, porque el PS se va a terminar apoyando al gobierno de Boric. Y la DC con Ciudadanos, con Sichel, con Desborde van a tratar de armar una coalición verdaderamente de centro sin la UDI, y la UDI no le va a quedar más que volver a donde Republicano a potenciar a su nuevo líder José Antonio Kast. He dicho. De hecho ya se venía dando esa dinámica. La RN en su momento con su expresidente pasó Mario. de... así es. Esto pasó muy colado, que se metieron a la Internacional Sí, Demócrata Cristiana. Exactamente. Y dejaron de ser, entre comillas, un partido internacionalmente de derecha. O sea, todos los que vivimos en Chile sabemos que son un partido de derecha o centro derecha, pero pasó a ser parte de la Internacional Ojo, que Social la Cristiana. Internacional Social Cristiana, en la mayoría de los países desarrollados en los que participa, es la derecha. Es más conservadora. Es la derecha. Po. Sí. O sea, en Alemania, En Europa, Alemania, sobre que es todo. como donde está la CDU más potente, como la nave nodriza, es oficialmente el partido de derecha. Y su contraparte son SPD, que es la socialdemocracia, que sería el equivalente al PS, los verdes, que yo creo que sería lo más parecido al Frente Amplio, Die Linke, que sería lo más parecido al PC, y los liberales, que sería lo más parecido a, Claro. no sé, al Vlado, supongo. ¿Qué fue de lado? ¿El día estuvo con él? A mí me cae bien Blado. A mí igual. Igual es súper liberal y... Sí, pero ¿qué tiene que hay ver? harta- pero no, es que a mí me cae bien la gente si piensa como yo nomás. Estaba cachando. Ah, te cachai. ¿Y Matías del Río, Una. cómo te cae? Ay, Oye, no, pero Blado me gusta, reivindica harto su territorio. Me gusta la gente que reivindica mucho. Igual Arica es bien Ya, pero Blado- particular. Me acuerdo que una vez fui para allá. ¿Tú cachai? Hay un lugar hermosísimo que se llama el Parque Nacional Lauca. sí. Estuve allá un ratito visitando a algunas locaciones y después me encontré a Blado. Pero sí que decir visitando Ya. una loca. No, fui solo esa vez. Visité una loca, visité a las llamas que están ahí en el Parinacota. Puta, qué hermoso. Yo recomiendo mucho vayan al norte. El primer parque nacional de norte a sur y es hermosísimo. Limita con Bolivia y tiene una biodiversidad tremenda. Ahora está lleno de plástico, puta por la cresta, que me cae mal la gente que sucia los parques nacionales. Y tiene una mierda de presupuesto, porque la CONAF en sí y la administración de los parques nacionales en Chile tienen una mierda de presupuesto, pero es un lugar que vale mucho la pena. Vale mucho, mucho la pena. Al final es sentirse que estáis en otra dimensión, weón, porque la cultura... Oye, agradecemos a Cernatur, Arica y Parinacota por su financiamiento de esta sección. Ya, oye, yo quiero recomendar dos cosas antes de irnos. A ver, La serie de Colonia de Dignidad que están dando en Netflix, imperdible para entender a la derecha chilena, para entender la impunidad, para entender también esta fascinación mutua que hay entre el pueblo alemán y el pueblo chileno, que como que siempre se miran y como que se gustan. Bueno, y para entender también la mente de un psicópata pedófilo mega hipercriminal, para entender cómo la religión se mezcla en esta cuestión también como una herramienta de los psicópatas, etcétera. Muy, muy entretenido. Y lo otro que quiero recomendar es seguir apoyando a la selección chilena, porque nos ha dado mucha alegría. Y no hay que dejar de creer en ella, weón. puta Beretón es el único que patea, weón. Qué grande ese weón. Que me cae bien, weón. Ya, weón. Me cae bien. Sí, weón. Nos cae bien porque eligió ser uno de nosotros, pues, weón. Eligió la roja, el color rojo. Bueno, ¿será comunista, Beretón? ¿Qué será? Diego, nos están diciendo en los chats hace una hora que terminemos, por favor. No sé cómo decírtelo. Y es que no me quiero ir, pues. Es que sé que como que ahora estoy esperando el podcast para desestresarme. Como que se hizo parte de mi salud mental este podcast. Oye, Gonzalo, gracias por haber llegado a este tercer capítulo.
Hoy te vi en el Congreso y como que me dio ganas de abrazarte, te vi de lejos. Después te vi de cerca y te abracé. Bueno, para que sepan, con Gonzalo destruimos esa placa, esa placa plástica transparente que nos separa, que no tiene ni un sentido. Es una estupidez porque separa los computadores, pero no separa a las personas, weón. Señor Landero, no tiene sentido. Lo destruimos, sacamos esa placa y la pusimos debajo de nuestro pupitre para sentir el calorcito. Gonzalo, un abrazo desde acá. Igualmente. Yoto, seguimos. Seguimos.